10 maravillas perdidas del mundo antiguo. Los secretos que el tiempo quiso borrar. El pasado esconde las huellas de un mundo que ya no existe. Civilizaciones que alcanzaron una grandeza tan colosal que sus obras parecían desafiar las leyes del tiempo. Sin embargo, el tiempo implacable las devoró, dejando tras de sí solo ruinas, polvo y leyendas. Hoy abrimos el libro invisible de la historia para revelar 10 maravillas perdidas del mundo antiguo. Estructuras tan impresionantes que aún hoy nos hacen dudar. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué desaparecieron? Y lo más inquietante, ¿qué secretos guardan bajo la tierra que hoy pisamos? Prepárate, porque este viaje cambiará tu forma de ver el pasado. Comenzamos con la primera maravilla, los jardines colgantes de Babilonia. Entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, floreció una ciudad tan magnífica que los antiguos la llamaban la Puerta de los Dioses, Babilonia. Sus murallas azules, sus torres y templos parecían sacados de un sueño. Pero en medio de esa ciudad legendaria se encontraba un lugar aún más increíble, los jardines colgantes. Según los cronistas griegos, el rey Nabucodonosor II mandó construirlos como regalo para su esposa, Amitis, una princesa de Media que extrañaba las montañas verdes de su tierra. Para complacerla, el rey ordenó levantar una montaña artificial, con terrazas escalonadas, árboles y flores traídas de lugares lejanos. Se decía que el aire estaba impregnado del aroma de los cedros y jazmines, que las cascadas caían desde las alturas creando un murmullo eterno, y que desde las murallas se podía ver un jardín suspendido en el cielo, como un espejismo verde en medio del desierto. Pero aquí empieza el misterio. Nadie ha encontrado su rastro. No hay ruinas, ni restos, ni planos. Nada. Algunos creen que los jardines no estaban en Babilonia, sino más al norte, en Nínive, la capital asiria, donde sí existían complejos de irrigación similares. Otros sostienen que fue un mito creado por los griegos para describir un paraíso imposible, una fantasía poética. Sin embargo, registros en tablillas cuneiformes muestran antiguos y sofisticados sistemas de bombas y canales, capaces de elevar agua a grandes alturas. ¿Fue acaso una proeza de ingeniería tan avanzada que los hombres la confundieron con magia? ¿Una tecnología perdida? Tal vez. Los jardines colgantes siguen siendo un enigma suspendido entre el cielo y la arena. Nuestra segunda maravilla perdida es el Coloso de Rodas, el gigante que desafió al mar. En el mar Egeo, sobre la isla de Rodas, hace más de 2000 años se levantó un gigante. Una estatua tan enorme que, según decían los marineros, su sombra cubría todo el puerto. Era el Coloso de Rodas, una de las creaciones más asombrosas de la antigüedad. Construido alrededor del año 280 a.C., representaba al dios del sol, Helios, protector de la isla. Su cuerpo de bronce se erguía a casi 33 metros de altura, el equivalente a un edificio moderno de 10 pisos. El artista Cares de Lindos fue quien dio forma al coloso, fundiendo miles de placas de bronce sobre un armazón de hierro. Los trabajos duraron 12 años, y cuando finalmente se completó, la estatua se convirtió en un símbolo de orgullo, poder y desafío. El coloso se mantenía firme mirando al mar, saludando con su imponente figura a los barcos que llegaban al puerto. Pero su gloria fue efímera. En el año 226 a.C., apenas 54 años después de su construcción, un violento terremoto lo derribó. Las crónicas cuentan que sus restos permanecieron caídos durante siglos y que los viajeros aún quedaban asombrados al ver cada dedo de bronce, que era del tamaño de un hombre adulto. Finalmente, en el año 654, los restos fueron vendidos como metal fundido. Su bronce viajó en caravanas de camellos, fue fundido y desapareció para siempre. Y sin embargo, su leyenda sobrevivió. El Coloso de Rodas se convirtió en el símbolo del hombre que se atrevió a construir lo imposible, solo para ser recordado como un mito que desafió al mar y al tiempo. La tercera maravilla nos lleva a Egipto, el faro de Alejandría, la luz que guiaba al mundo. Frente a las costas de Egipto,
En la pequeña isla de Faros se levantaba una torre que parecía tocar el cielo. Era el Faro de Alejandría, la obra maestra de la ingeniería helenística, construido durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. Medía más de 130 metros de altura y fue considerado durante siglos como la torre más alta del mundo antiguo. En su cima, una gran llama ardía día y noche, reflejada por espejos metálicos pulidos que proyectaban la luz a decenas de kilómetros mar adentro. Para los navegantes era una señal divina, una guía que les mostraba el camino a salvo hacia el bullicioso puerto de Alejandría. Pero el faro era mucho más que una torre. Era el símbolo de un imperio que iluminaba el mundo con conocimiento, ciencia y comercio. Durante casi 1500 años, el faro resistió tormentas, invasiones y el paso de civilizaciones enteras. Un testimonio de su increíble solidez, hasta que 3 grandes terremotos entre los años 956 y 1323 lo derrumbaron piedra por piedra. Sus restos quedaron sumergidos bajo el agua, olvidados durante siglos, hasta que en 1994, buzos arqueológicos encontraron fragmentos colosales en el fondo del mar, estatuas, bloques de granito y esfinges. Hoy, las aguas del Mediterráneo guardan los restos de aquella torre luminosa. Algunos sueñan con reconstruirla, otros dicen que debe permanecer donde está, como un faro sumergido que sigue brillando en la memoria del mundo. Porque aunque su luz se apagó, su historia sigue guiando a quienes miran hacia el horizonte. Nuestra cuarta maravilla es la eternidad hecha piedra, el mausoleo de Halicarnaso. En la actual Turquía, en la ciudad de Bodrum, una vez se levantó una estructura tan impresionante que su nombre se convirtió en sinónimo de tumba monumental, el mausoleo de Halicarnaso. Construido entre el 353 y el 350 a.C., por orden de la reina Artemisia II, en honor a su esposo y hermano, el rey Mausolo, el mausoleo combinaba estilos arquitectónicos griegos, egipcios y anatolios. Medía más de 45 metros de altura y estaba adornado con esculturas de los mejores artistas de su tiempo. En su cúspide, una cuadriga de mármol, un carro tirado por 4 caballos, simbolizaba el ascenso del rey hacia la eternidad. Fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y no solo por su tamaño, sino por su increíble belleza y perfección geométrica. Cada muro contaba una historia, cada escultura representaba un triunfo o un sacrificio, que era el monumento al amor y al poder más grandioso jamás construido. Durante más de 1600 años, se mantuvo erguido, resistiendo guerras y terremotos, hasta que finalmente fue destruido por una serie de sismos en la Edad Media. Sus restos fueron reutilizados por los caballeros de la Orden de San Juan para construir el castillo de Bodrum, que aún hoy conserva fragmentos del mausoleo original incrustados en sus muros. Artemisia jamás imaginó que, siglos después, la palabra mausoleo sería usada en todo el mundo para describir tumbas grandiosas. Su amor inmortal transformó una tumba en un símbolo de eternidad. Y llegamos a nuestra quinta maravilla, el santuario olvidado de la diosa, el templo de Artemisa en Éfeso. Si hubo un lugar donde lo divino y lo humano se encontraron en perfecta armonía, ese fue el templo de Artemisa en Éfeso, en la actual Turquía. Era un santuario tan magnífico que los viajeros antiguos lo describían como más grande que cualquier palacio, más hermoso que cualquier sueño. Su construcción comenzó en el siglo VI a.C. y duró más de 120 años. Imagina esto. Contaba con 127 columnas de mármol de más de 18 metros de altura cada una, decoradas con relieves y piedras preciosas. Era un bosque de mármol blanco bajo el sol del Egeo. Allí se rendía culto a Artemisa, diosa de la caza, a fertilidad y la luna, una de las deidades más veneradas del mundo antiguo. Pero el destino de este templo fue particularmente trágico. En el año 356 a.C., un hombre llamado Eróstrato lo incendió. Cuando fue capturado, confesó que lo había hecho solo para que su nombre fuera recordado por la historia. Curiosamente,
Esa misma noche, según la leyenda, Alejandro Magno nació en Macedonia. El templo fue reconstruido, más grande y majestuoso aún, pero volvió a ser destruido por invasiones y terremotos a lo largo de los siglos. Hoy, del que fue uno de los edificios más espectaculares de la humanidad, solo quedan cimientos dispersos y los fragmentos de una única columna que se alza como un fantasma del pasado. El templo de Artemisa fue más que un edificio. Fue una promesa de fe, belleza y equilibrio. Una promesa que, lamentablemente, el mundo no pudo mantener. Y esto es solo el comienzo. El tiempo, como un océano inmenso, lo borra todo. Pero bajo su superficie aún yacen los vestigios de civilizaciones que hace miles de años alcanzaron lo imposible, donde las maravillas perdidas del mundo antiguo esperan ser descubiertas. En el corazón de la antigua Grecia, en el santuario de Olimpia, existió una escultura tan impresionante que los peregrinos viajaban desde los confines del mundo solo para verla. Era la estatua de Zeus, una de las obras más majestuosas jamás creadas por la mano humana. Tallada en el siglo V a.C. por el legendario escultor Fidias, la estatua medía casi 13 metros de altura. Su cuerpo estaba hecho de marfil pulido y su manto y sandalias, de oro puro, con incrustaciones de piedras preciosas que destellaban con cada rayo de luz. Representaba al dios Zeus, sentado en un trono monumental de ébano, coronado por laureles, sosteniendo en su mano derecha a la diosa Nike, la victoria alada, como si la tuviera a su merced. Los rayos dorados del sol que entraban por el templo hacían brillar su cuerpo como si realmente estuviera hecho de fuego divino. Los griegos decían que quien la veía quedaba transformado para siempre. No era simplemente arte, era una experiencia espiritual que te ponía de rodillas ante la presencia de un dios. Durante siglos, el templo de Zeus fue un lugar sagrado, hasta que, con la expansión del Imperio Romano y la llegada del cristianismo, los antiguos templos comenzaron a ser abandonados. La estatua fue trasladada a Constantinopla para su protección, pero el destino tenía otros planes. Un devastador incendio en el siglo V después de Cristo la destruyó por completo. Hoy, solo nos quedan descripciones en textos antiguos y algunas monedas que intentan capturar su esplendor. Pero su recuerdo es tan poderoso que aún inspira esculturas y templos modernos. Porque aunque el fuego consumió el oro y el marfil, el eco de su grandeza sigue brillando en la memoria del hombre. Ahora viajamos al corazón de Irán, bajo el sol ardiente del desierto. Allí se levantan las ruinas de una ciudad que alguna vez fue el centro del mundo conocido, Persépolis, la joya del imperio persa. Su nombre significa la ciudad de los persas, pero para los antiguos era mucho más. Era el trono de los reyes del mundo, el lugar donde los soberanos más poderosos recibían tributos de decenas de naciones conquistadas. Fundada por Darío I, alrededor del año 518 a.C., Persépolis no era una ciudad para vivir, sino un centro sagrado y ceremonial diseñado para impresionar y someter. Sus escalinatas monumentales estaban decoradas con relieves que mostraban a embajadores trayendo ofrendas desde India, Egipto, Babilonia y Grecia. El mensaje era claro y brutal. El mundo entero se inclinaba ante el poder persa. Los palacios de Persépolis estaban hechos de mármol negro pulido, cubiertos por columnas colosales que sostenían techos de cedro del Líbano. En las noches de primavera, durante la celebración del Nowruz, el Año Nuevo persa, la ciudad entera brillaba con miles de antorchas. En el año 330 a.C., un joven conquistador llamado Alejandro Magno tomó Persépolis. Cuentan las crónicas que en una noche de borrachera, ebrio de poder y vino, ordenó prender fuego a la ciudad. Un acto de venganza, de locura o quizás un calculado movimiento político para borrar el símbolo más grande de sus enemigos. Las llamas consumieron los palacios durante días, devorando los tapices, la madera y los tesoros de una civilización milenaria. Música y ofrendas. Era el epicentro del poder. Pero toda gloria tiene su ocaso. Hoy, entre las columnas silenciosas que aún se alzan contra el viento,
se siente la presencia de algo inmenso, casi sagrado. Persépolis no solo fue destruida, fue borrada, como si los dioses hubieran decidido ocultar su secreto para siempre. De todas las maravillas antiguas, solo una sigue en pie, desafiando al tiempo y a la lógica. La Gran Pirámide de Giza. Construida hace más de 4.500 años, es la más antigua y la única superviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero que siga ahí no significa que la entendamos. Su misterio está lejos, muy lejos de resolverse. ¿Cómo pudieron levantar más de 2.300.000 bloques de piedra, algunos de hasta 80 toneladas, sin grúas, acero ni tecnología moderna? ¿Cómo lograron una precisión milimétrica en su alineación con los puntos cardinales? Un error de apenas unos centímetros que ni siquiera los ingenieros de hoy pueden replicar fácilmente. Los egiptólogos tradicionales nos dicen que fue obra de miles de obreros organizados con una precisión militar durante décadas. Pero otros creen que la Gran Pirámide encierra un conocimiento perdido, una sabiduría ancestral que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la historia humana. Sus proporciones están alineadas con el meridiano cero del planeta. Sus medidas, multiplicadas por ciertos factores, reflejan con una precisión asombrosa la distancia entre la Tierra y el Sol. Sus pasadizos internos parecen diseñados para señalar constelaciones exactas en momentos específicos del año. ¿Es todo una gigantesca casualidad o un mensaje codificado de una civilización mucho más avanzada de lo que imaginamos? El faraón Keops supuestamente ordenó su construcción para servirle como tumba, pero hasta hoy no se ha encontrado ni su cuerpo ni un solo tesoro en su interior. Algunos teóricos creen que jamás fue una tumba, sino una máquina astronómica, una cámara de energía o incluso una biblioteca de piedra que contiene el conocimiento perdido de la humanidad. Miles de teorías, ninguna verdad definitiva. La Gran Pirámide sigue ahí, silenciosa, burlándose del tiempo y de nuestra ciencia, recordándonos que el pasado todavía guarda secretos que no estamos listos para entender. Ahora, un salto de más de 13.000 kilómetros desde Egipto, en medio del Océano Pacífico, nos lleva a un lugar tan misterioso que los locales lo llaman la ciudad fantasma sobre el mar. Su nombre es Nan Madol y se encuentra frente a la remota isla de Pohnpei, en Micronesia. Es una visión imposible. Nan Madol está formada por más de 90 islotes artificiales, conectados por canales de agua, construidos enteramente con columnas de basalto volcánico. Algunas de estas piedras pesan más de 50 toneladas, y sin embargo, fueron apiladas con una precisión desconcertante para crear muros, templos y tumbas. Los arqueólogos aún no logran explicar cómo fue posible transportar y ensamblar esos bloques colosales en un entorno sin animales de carga, sin ruedas y sin herramientas de metal. Los antiguos mitos polinesios, transmitidos de generación en generación, cuentan que los constructores de Nan Madol eran gigantes o magos que usaban el poder de los dioses para hacer levitar las piedras con el sonido de tambores y cantos mágicos. Otros creen que fue el centro religioso y político de una civilización perdida, quizá relacionada con las leyendas de continentes hundidos como Mu o la Atlántida. Lo más enigmático es que la ciudad fue abandonada repentinamente hace siglos, sin una razón clara. Los habitantes de la región aún la consideran un lugar maldito, embrujado por espíritus antiguos. Dicen que quien pase la noche allí nunca regresa. Desde el aire, Nan Madol parece una ruina imposible, una Venecia megalítica perdida en la selva tropical. Y al igual que otras maravillas antiguas, nos lanza un mensaje silencioso, que hubo un tiempo en que el hombre pudo mover montañas y que luego, de alguna forma, olvidó cómo hacerlo. Nuestra última parada nos lleva a un misterio mucho más reciente. Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto estadounidense sobrevolaba el centro de China cuando vio algo que desafiaba toda lógica. Una pirámide blanca, gigantesca, rodeada de montañas tan enorme que parecía una versión oriental de Giza.
Según su informe, medía más de 300 metros de altura y su superficie brillaba bajo el sol como si estuviera cubierta de metal o cristal. Pero cuando regresó con cámaras, el lugar parecía haber desaparecido, envuelto en niebla. Durante décadas, el gobierno chino negó rotundamente su existencia. Sin embargo, fotos satelitales modernas han revelado la verdad. Hay docenas de estructuras piramidales escondidas cerca de la ciudad de Xi'an, la misma región famosa por albergar el ejército de terracota del primer emperador, Qin Shi Huang. Estas pirámides están cubiertas por vegetación y su acceso está estrictamente prohibido al público. El gobierno chino las considera tumbas imperiales sagradas y no permite excavaciones profundas. Algunos investigadores independientes creen que la más grande de todas, la legendaria Pirámide Blanca, podría ser el sepulcro de un emperador muy anterior a la dinastía Qin, perteneciente quizás a una civilización aún más antigua y desconocida. Otras teorías más audaces aseguran que bajo su superficie hay cámaras selladas con tecnología desconocida, trampas mortales capaces de destruir a quien intente abrirlas. Sea mito o realidad, la Pirámide Blanca representa uno de los mayores enigmas arqueológicos del siglo XX. Un secreto enterrado a propósito, como si alguien quisiera mantener al mundo y a nosotros lejos de la verdad que esconde. 10 maravillas, 10 misterios que desafían al tiempo. Algunas fueron destruidas por la naturaleza, otras por el fuego o la guerra, y otras quizá fueron ocultadas deliberadamente para proteger un conocimiento que aún no estamos preparados para entender. Pero todas ellas tienen algo en común. Son el reflejo del espíritu humano, de su deseo inagotable de crear, de dejar una huella, de tocar lo divino. Cada piedra, cada columna y cada ruina nos habla de un tiempo en que el hombre y los dioses parecían caminar juntos. Quizá esas maravillas no están tan perdidas como creemos. Quizá viven dentro de nosotros, en ese impulso de mirar al horizonte y preguntarnos, ¿qué más hubo antes? ¿Qué más podemos construir? Porque mientras existan quienes sueñen con redescubrir el pasado, las maravillas del mundo antiguo jamás desaparecerán del todo. Si te ha fascinado este viaje por las maravillas perdidas del mundo antiguo, suscríbete, comparte este video y acompáñanos en el próximo episodio de Mega Historia. El pasado aún tiene secretos que esperan ser contados.